La Primera Guerra Mundial, también llamada como la Gran Guerra, fue una concentración bélgica en Europa que comenzó con el incidente del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Se vieron todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididos en dos grandes bandos: la Triple Alianza, conformada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría; por el otro lado, la Triple Entente, formado por Reino Unido, Francia y el Imperio de Rusia. Después se le unieron Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos a la Triple Entente, y el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a la Triple Alianza. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron hostilidades con el intento de invadir Serbia. Mientras que Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declararle la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París, y se inició una guerra de desgaste donde las líneas de trincheras apenas sufrieron cambio alguno hasta 1917. Este frente es conocido como el Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en guerra, lo que significa la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y en el Sinai. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y los Estados Unidos en 1917. Tras 6 meses de navegaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania, dando fin a la Gran Guerra. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso y el austrohúngaro, y el otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de su antigua historia, mientras que los últimos dos se desmantelaron. El tanque Mark IV fue un tanque británico de la Primera Guerra Mundial, introducido en 1917. Se benefició de significativas mejoras respecto al Mark I. El Mark IV fue empleado primera vez en grandes cantidades el 7 de junio de 1917 durante el asalto británico sobre la cresta de Messines. Diseñado para pasar sobre la línea de trincheras, el Mark IV fue un tanque con 2 cañones y ametralladoras a los lados y uno al frente para el conductor. Unos 460 tanques Mark IV fueron empleados durante la batalla de Cambrai en noviembre de 1917, demostrando que una gran concentración de tanques puede sobrepasar rápidamente las líneas de trincheras. El Fokker DR-1 fue un caza alemán construido por la compañía Anthony Fokker cuando irrumpió en el frente occidental a fines de la década de 1910. Pilotado por ases legendarios como el Barón Rojo, el triplano era superior a la mayoría de los biplanos de la época porque tenía más velocidad de giro y movilidad en el aire. Los Arditi fue el nombre adoptado por los soldados de asalto de élite del Regio Ejército en la Primera Guerra Mundial. Los repartis de asalto, unidades de asalto, fueron formados en el verano de 1917 por el coronel Bassi, siendo asignados al papel táctico de tropa de choque, rompiendo las defensas enemigas a fin de abrir paso amplio avance de la infantería. Los Arditi no eran unidades que formasen parte de divisiones de infantería, sino que eran considerados como ramas separadas. Los repartis de asalto tuvieron éxito al ofrecer cierto grado de movimiento en lo que anteriormente había sido una guerra de trincheras. Sus acciones en el campo de batalla fueron ejemplares y se ganaron un merecido lugar en la historia militar de Italia. Fueron desemoralizados en 1920. Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, fue un piloto de cazas alemán durante la Gran Guerra. Es considerado el as de los ases de la guerra, ya que consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos. Siendo uno de los representantes de la caballerosidad en el aire, el Barón Rojo era conocido como dejar vivir a sus enemigos en forma de un favor, mientras que otros rápidamente reputaban y los dejaba ir. Si su avión ya no puede seguir, no hay por qué matar, decía él. Soldado de caballería al inicio de la contienda, en 1915 Richthofen fue destinado al servicio aéreo y se convirtió en uno de los primeros miembros del escuadrón de cazas Hauptstaffel II en 1916. Pronto se distinguió como piloto de cazas y en 1917 pasó a ser el líder de la Hasta 11, después más conocido como el Circo Volador por los vivos colores de esos aeroplanos. Ya en 1918 era un héroe de los alemanes, respetado por sus enemigos. Su unidad derribó 88 aviones británicos, de un total de 151 victorias obtenidas por los alemanes.
Por ello recibió la medalla por demérite. Sus aviones, el caza biplano Albatros DR-2 y luego el triplano Fokker DR-1, le permitían una amplia capacidad de maniobra y pirueta. Sin embargo, la mayoría de sus victorias fue en el Albatros. Richthofen fue derribado y muerto en la mañana del 21 de abril de 1918, cerca del Bac-sur-Somme. En la descripción dejará una película que redacta mucho de la gran historia del piloto. La batalla de Verdun, librada del 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916, fue la mayor y más larga batalla de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental entre el ejército alemán y francés. La batalla tuvo lugar en las colinas al norte de Verdun, Somme y Meurthe, en el noreste de Francia. El quinto ejército alemán atacó la defensa de la región fortificada de Verdun, RFB, y la de la segunda ejército francés en el margen derecho del Mosa. Inspirados por la experiencia de la segunda batalla de Champagne en 1915, los alemanes planearon capturar las alturas del río Mosa, una excelente posición defensiva con una buena observación del fuego de artillería sobre Verdun. Los alemanes esperaban que los franceses comprometieran su reserva estratégica para recuperar la posición y sufrir grandes pérdidas de una batalla de aniquilación, a costo mínimo para los alemanes, en posiciones tácticamente ventajosas en las alturas. El mal tiempo retrasó el inicio del ataque alemán hasta el 21 de febrero, pero los alemanes capturaron el Fort Douaumont en los primeros 3 días de la ofensiva. El avance alemán se desaceleró en los siguientes días a pesar de las muchas bajas francesas. Para el 6 de mayo, 20 de cada una de 2 divisiones francesas estaban en el RFB y se había construido una defensa más extensa y en profundidad. Felipe Pétain ordenó que no se realizaban retiradas y que se efectuaran contraataques a pesar de exponer a la infantería francesa al fuego de artillería alemana. Para el marzo 29, la artillería francesa en la orilla oeste había comenzado un constante bombardeo en las posiciones alemanas en la orilla este, lo que causó muchas bajas de la infantería alemana. En marzo, la ofensiva alemana se extendió a la orilla izquierda oeste del Mosa, pero para ocupar el terreno donde la artillería francesa había estado disparando sobre el río a las colinas del Mosa. Los alemanes pudieron avanzar al principio, pero los refuerzos franceses contuvieron los ataques lejos de sus objetivos. A principios de mayo, los alemanes cambiaron la táctica nuevamente e hicieron ataques locales y contraataques en el que día los franceses tuvieron la oportunidad de un ataque contra el Fort Douaumont. Parte del fuerte fue ocupado hasta que un contraataque alemán recuperó el fuerte y tomó muchos prisioneros. Los alemanes alternaron sus ataques en ambas orillas del Mosa y en julio capturaron el fuerte Vaux. Los alemanes continuaron la ofensiva hacia los últimos objetivos geográficos del plan original, Fleury, Demat y Fort Sevilla. Los alemanes consiguieron una saliente hacia las defensas francesas. Capturaron Fleury y llegaron a 4 kilómetros de la ciudad de Verdun. En julio de 1916, la ofensiva alemana se redujo para reforzar el frente del Somme y del 23 de junio al 17 de agosto, Fleury cambió la mano 16 veces. A principios de julio, un ataque alemán en Fort Seville falló. La ofensiva alemana se redujo aún más y se intentaron los engaños para mantener a los refuerzos franceses lejos del Somme. En agosto y diciembre, la contraofensiva francesa recobraron gran parte del terreno perdido de las orillas y recuperó el fuerte Douaumont y el fuerte Vaux. La batalla duró 303 días y la más larga, una de las más costosas de la historia humana. En 2000, James Hare y Kai Naumann calcularon 377.231 bajas francesas y 377.000 alemanas, en un total de 714.231 muertes. Video hecho por mí para la asignatura de Historia en la IP 307.